les voy a compartir lo que es el programa de la asignatura. Bueno, primero les comparto la plataforma. La plataforma ya está eh, con todo lo que en la generalidad tienen que conocer, perdón, y en lo particular el encuentro de hoy. Ustedes van a ver ahí que tienen el programa, tienen el calendario académico, que eso ya lo deben conocer por otras asignaturas, tienen el cronograma de clase, que ya lo vamos a ver, porque seguir el cronograma es seguir todos los trabajos prácticos eh, y las fechas de los trabajos prácticos. El trabajo práctico número 1 no tiene fecha, pero eso es a propósito, ya lo vamos a ver. Hay una cartelera de novedades que normalmente, normalmente, ¿qué es lo que hacemos o hemos hecho con las cortes anteriores? Hemos creado un grupo de WhatsApp y por ahí nos comunicamos. Con ustedes no tengo grupo de WhatsApp. Si ustedes lo tienen, vamos a crear uno. Es la forma más fácil y más directa que tenemos de comunicarnos, porque en realidad, ¿qué decimos por el grupo de WhatsApp? ¿Tenemos clase, no tenemos clase? O si hay alguna duda, pero en general, todo lo que tenga que ver con contenidos de la asignatura o con los trabajos prácticos lo vemos en el marco de los encuentros, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes por el grupo de WhatsApp me dicen, profesora, esto está bien, yo no les voy a contestar. O sea, no les voy a decir una cosa por otra. Pero no es que no les voy a contestar por mala, digamos. No les voy a contestar porque creo que en este marco, que es 1 hora y media, por eso siempre nos lleva más de 1 hora, que yo les decía al principio, en 1 hora y media es donde deberíamos escucharnos todos, consultarnos todos y responder, ¿sí? El cursado de esta asignatura no les debería llevar mucho más tiempo que lo que ustedes tienen que ver en los encuentros y después lo que significa reunirse 1 o 2 veces con su grupo y resolver los trabajos prácticos. Pero ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Esto les tiene que dar una idea que en realidad no van a tener libros para estudiar, pero sí van a tener libros para consultar, que es lo que verdaderamente nos proponemos dentro de esta asignatura, ¿no? Es que ustedes sean capaces de aplicar herramientas que les permitan de manera pragmática elaborar un plan de negocio. Ese es el fin de esta materia, ¿sí? La primera parte, lo que hoy vamos a ver, tiene que ver con proyectos de inversión, en un marco muy general de qué significa armar un proyecto de inversión. Porque en definitiva un plan de negocio no es otra cosa que pensar en una inversión en un marco que le doy yo, autora de ese plan de negocio. Si lo voy a hacer en 1 año, en 5 años, en 10 o toda la vida. Porque hay emprendedores que hacen planes de negocios para toda la vida. No es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, la clase de hoy va a ser un marco muy general con un texto que está en la plataforma, ¿sí? Pero que es un gran texto de proyecto de inversión de de un autor que se llama Zapag, su apellido es Zapag, Nassim Zapag, uno de los que más sabe de proyectos de inversión en lo que es escuelas de negocio, y el libro queda ahí para consulta. Si ustedes lo necesitan, lo consultan, y si no, no. Hoy, este autor nos va a dar únicamente el marco general. Después vamos a trabajar con herramientas como Canvas, en donde ustedes van a modelar el negocio, y luego va a ser la resolución 49, que es la resolución técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que me define la estructura de un plan de negocio. Esa es la materia. El trabajo final que ustedes van a tener que presentar es justamente un plan de negocio, ¿sí? El trabajo práctico número 1 ya lo vamos a ver. No tiene fecha, pero sí el cronograma va a exigir
una fecha, ya lo vamos a ver también. Y para trabajar el trabajo práctico número 1, hay un documento elaborado en el 2019 por el Gobierno Nacional, en donde de alguna manera describe de manera proyectiva los escenarios energéticos para la República Argentina hacia el 2030. La idea es que no es leer el documento, porque el documento tiene más de 200 páginas, pero sí identificar, empezar a hacer el ejercicio de identificar oportunidades a través de un documento en un escenario donde ustedes van a tener que conocer, porque si están haciendo una tecnicatura, digamos, en energías renovables, mínimamente tengo que conocer el escenario, ¿sí? Esto es, por el momento, la plataforma. Todo lo que ustedes necesitan va a estar en la plataforma, ¿sí? Ustedes van a ver que hasta el momento va apareciendo únicamente esto. Pero todos los temas, todos los textos, todos los trabajos prácticos, todo va a estar aquí, o sea, nuestra cursada va a girar alrededor de esta herramienta que es nuestra plataforma. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Vayamos al cronograma, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo al Sí, cronograma? profesora, se lo ve, se lo ve. Sí, Fíjense profe. que yo, como tengo en mi máquina todo abierto, entonces, por ahí no sé si lo ven o no lo ven. Fíjense que hay dos fechas que tienen este, la modalidad es asincrónica. Una es el miércoles de la semana que viene y la otra es el 30 de octubre. Esos son encuentros en donde no tenemos encuentros virtuales, ¿sí? Porque justo en la primera clase y en la segunda hacemos como un parate, digamos. En realidad, porque a mí me interesa que ustedes exploren el documento de escenarios energéticos. Un poco para empezar a tener o entrar en un vocabulario, digamos, de negocios que me ubiquen en escenarios energéticos, ¿sí? Bueno, pero es por lo que voy a hacer. Bueno, si te has inscrito en una tecnicatura en energía renovable, algo de eso habría que hacer. Desde la perspectiva que ustedes encuentren, ¿eh? Porque hace un rato Victoria decía, bueno, yo hago, este, tengo arte escénico, creo que era, ¿no? No me acuerdo lo de Victoria. O lo de Lorena que decía, bueno, yo soy profesora de inglés. Bueno, a lo mejor las perspectivas van a ser diferentes, pero por ahí el producto o servicio tiene que estar vinculado, tiene que estar en relación a lo que es energías renovables, ¿no? Boris ha sido mucho más puntual. Él ha dicho, a mí me interesa lo fotovoltaico o lo solar. Bueno, listo, va para ahí. Pero no todos van a tener esa misma claridad. Entonces tengo que empezar a ver y a explorar en realidad, y de hecho de eso se trata el trabajo práctico número 1, porque fíjense que en el trabajo práctico número 1, lo que vamos a hablar es tratar de leer. Lo que les recomiendo es que lean el índice primero, porque vuelvo a insistir, es un texto muy largo, no todo es de interés, porque no todo me va a interesar tampoco. No necesito leerlo completo, porque no es evaluar el texto, sino que es identificar eso que a mí me está interesando, ¿sí? De hecho dice, identificar una oportunidad de negocio. ¿Quién va a identificar la oportunidad de negocio? Y bueno, perfiles de estudiantes como Boris, por ejemplo. Diga, esto es lo que me interesa. Ve, ¿qué dice esta gente de todo lo que es fotovoltaico? ¡Pum! Va a ir directamente ahí. Pero insisto, porque hay claridad en el sentido de que esto me interesa a mí. Los que no tengan tanta claridad como Boris, viene la parte B. Porque fíjense lo que dice, es posible que no le identifique en un primer momento. Entonces lo que hay que hacer es como un paneo a ver a dónde está mi interés, qué quiero conocer.
Y a partir de ahí, ver un tema que resulte atractivo. ¿Sí? Lorena hablaba de reciclado de botellas. Bueno, ¿es posible a través del reciclado de botellas producir energía? Sería una pregunta interesante. Sí, no, no tengo la menor idea, porque yo del tema energético no conozco. ¿Sí? Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a explorar para saber en realidad por dónde vamos a identificar esas oportunidades. ¿Sí? En el punto 2, cuando yo ya he logrado ver en ese documento o no, porque esta es otra opción que les doy. Por ahí en el documento ustedes no van a encontrar reflejado cuál es su interés, pero sí hay una fundación, una página, una empresa, alguien que se dedica a eso y me dice, profesora, mire, esto es lo que a mí me interesa. ¿Listo? Pero ustedes han identificado la oportunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el primer punto en este trabajo práctico de empezar a hacer el ejercicio de cómo empiezo a identificar esas oportunidades, ¿sí? Y además explicarla, pero explicarla de manera propositiva, es decir, cómo me imagino yo, María, haciendo un negocio con esto que me resulta atractivo. ¿Por qué digo de manera propositiva? Porque en realidad lo que vamos a hacer es como contar un cuentito, ¿sí?, de cómo me imagino haciendo este negocio, ¿sí? Cuando ustedes vean, estos dos puntos son individuales, pero seguramente ustedes eh, van a empezar a conversar con sus compañeros y van a ver que más de uno tiene casi la misma inquietud. Entonces ahí arman los grupos, porque a partir del trabajo 2, los trabajos son grupales, ¿sí? A pesar de que vamos a tener una exposición cuando terminemos la cursada de manera individual, yo siempre aconsejo o requiero que el trabajo y el armado de los planes de negocio sean de manera grupal. No es lo mismo de cuando uno no hace estas cosas, de hecho, en todo tipo de organización, en todo tipo de empresa, estas herramientas siempre se aplican de manera grupal. Por una razón muy simple, se debate. O sea, uno discute inevitablemente, excepto que sea solo uno que haga el trabajo, que eso en las exposiciones orales se ve mucho. Si uno solo ha trabajado y los otros dos solo exponen, se ve mucho. Y la diferencia está en la nota. Después usted empieza a decir, ah, bueno, pero él, bueno, se nota que quieren que les haga. O sea, yo hace más de 20 años que estoy en docencia y se nota. Lamentablemente les tengo que decir. Entonces, el no involucrarse, digamos, al menos discutiendo los trabajos en las exposiciones orales que son individuales, ¿sí? Esto se nota y se nota mucho. Entonces, cuando uno arma, empieza, ya ha resuelto el punto 1 y el punto 2, en el punto 3 me junto con 2 o 3 compañeros a lo sumo, porque los grupos tienen que ser no más de 3 personas, ¿sí? Me junto con 1 o 2 compañeros, no con 2 o con 3, perdón. Me junto con 1 o 2 compañeros más que más o menos vayan por la misma onda, que tengan, si mi expectativa o mi inquietud tiene que ver con los fotovoltaicos, bueno, me juntaré con alguien que más o menos quiera lo mismo y armo el grupo y lo presento. Ese es el grupo con el que van a trabajar hasta el final, ¿sí? Entonces, esto requiere un ejercicio de, les diría casi, de empatía, de decir, bien, si a vos te interesa esto, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y encaran todos por el mismo lugar. ¿Estamos? Este trabajo práctico debe ser subido por el grupo hasta el día en que tengamos el próximo encuentro sincrónico. Por eso les digo que el cronograma se vuelve muy importante, porque el próximo encuentro sincrónico va a ser el 4 de septiembre. Entonces ustedes hasta ese día tienen para presentar el trabajo.
Esto me ubica en el programa. Esta materia es promocionable. O sea que ustedes pueden terminar el 6 o el 13 de noviembre con la materia selladísima, que es mi idea, ¿sí? Espero que sea la de ustedes también. Y es para tener selladísima la materia, estas son las condiciones. 80% de asistencia. 80% significa de 14 encuentros que tenemos, 11 asistencia, de las cuales les comento. Las 2 asincrónicas ya la tienen, ¿sí? Y las 2 de exposición a grupo también ya la tienen porque son obligatorias. Así que en realidad estamos hablando de 7 clases a las que tienen que asistir, ¿sí? 75% de los trabajos prácticos aprobados. Los trabajos prácticos en total son 4. Sí. ¿Alguien ha preguntado algo? ¿O se le ha activado el micrófono sin querer? 75% de los trabajos prácticos son, les decía, 4 trabajos prácticos. Ustedes van a ver aquí que son 3. El cuarto es el trabajo final, de los cuales uno, el trabajo final, sí o sí está presentado. ¿Sí? Entonces tienen que ver el 1, el 2 o el 3, cuáles son de esos, porque de los 4, 3 tienen que cumplir. Van a ver que en realidad van a terminar presentando el 100% de los trabajos, porque fíjense que ustedes, el primero tienen que presentar el grupo, o sea, sí o sí lo tienen que presentar. El segundo tienen que presentar un Canvas, sí o sí lo tienen que presentar. En el tercero tienen que presentar el modelaje o el esquema general del plan de negocio. Sí o sí lo tienen que presentar. El cuarto es validación. Sí o sí lo tienen que presentar. O sea que en realidad van a presentar los 4. Les doy la mala noticia. Pero bueno, eso va a significar que los que expongan en el 6 y el 13 van a tener, insisto, la materia o deberían tener la materia selladísima. El trabajo final tiene que ser aprobado con 7. No me ha pasado en ninguna de las asignaturas que he estado que alguien haya desaprobado una exposición oral. La verdad que no me ha pasado. Espero que no me pase con ustedes. De todas maneras, si pasa, porque puede pasar de que sí ha pasado, por ejemplo, de que no han podido asistir, hay una instancia final que también está prevista en el recuperatorio, prevista en el cronograma, que es la instancia de un recuperatorio, que es el 20 de noviembre. Ah, pero ¿pierdo la promoción? No, no pierdes la promoción. Vos puedes ir a ese recuperatorio, a lo mejor se han puesto muy nerviosos, a lo mejor no estaban bien preparados, a lo mejor puede pasar cualquier cosa. Bueno, vuelven el 20 y es como si no hubiese pasado ni el 6 ni el 13 de noviembre. ¿Estamos? O sea, la idea es que aprueben. No sé si les ha quedado claro. Profe, una consulta, todo este Sí. material está en la plataforma, ¿no? Todo está en la La plataforma. promoción. Ah, bien, bien. Todo está en la plataforma. Esto que estoy mostrando es el programa de la materia. Está todo en la plataforma. Programa, cronograma, trabajo práctico, todo está en la plataforma. El texto, que este es el texto con el que vamos a comenzar hoy, que les decía que es uno de los, Nasir Sapak Shahin, que es uno de los que mejores habla o al menos más fácil habla de lo que es formular un proyecto de inversión. ¿Sí? ¿Ha quedado Profe, alguna duda con no respecto a estamos las viendo el texto. condiciones? Lo mismo, No vemos, sí, no estamos viendo el texto. ¿no lo están viendo? No. No, se ha congelado en una página, profesora. A ver, ¿ahí me están viendo?
No, profe, queda la parte de la plataforma nada más. El inicio de de la asignatura dentro de la plataforma nomás se ve, pero no se ve el texto, nada. No, vamos a ver el texto. ¿Ahí? Permiso, profe. Sí, Ay, Victoria. aprovecho para preguntar que yo también, como no los veía, he ido al aula virtual para descargarlos y ya he podido ver que este libro tiene 370 páginas y luego el otro PDF es de aproximadamente 200. Sí, Yo hago este ejercicio como para saber cuánto tiempo va a requerir cada texto, mirar las páginas. Entonces también le quería preguntar si usted nos puede como seccionar qué tramo del libro vamos a ir trabajando como para ir haciéndolo de apartes o cómo dosificar, digamos, la lectura del libro. yo les he dicho, Victoria, cuando hemos hablado del texto de Sapak Shahin, que solo vamos a ver el capítulo 1 de aquí, pero que les dejo el texto completo como material de consulta para ustedes. Ah, bien, gracias, se me había pasado ese momento. Con Gracias. respecto al texto de escenarios energéticos, que les he dicho tiene más de 200 páginas, ustedes tienen que seleccionar ahí de acuerdo a lo que ustedes, al tema que les interese. No tienen que leerlo completo. Es más, les he dicho, vean el índice y va a haber miles de cosas que ni les va a interesar, pero puede haber una cosa que te interese y ahí es donde vos tienes que explorar. ¿Comenzamos? El primer punto es marco general de la gestión de proyectos, ¿sí? Eso es, lo están viendo el libro, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahora sí, profesora. ¿No? Esto es el capítulo 1. Fíjense que dice estudio de proyectos. Este libro también aborda el tema de identificación de oportunidades, pero de aquí no lo vamos a ver. Vamos a usar otro texto que es mucho más interesante y es más fluido, porque es un texto especial para emprendedores, entonces es mucho más fluido. Vuelvo a repetir, este texto es material de consulta. Si ustedes están interesados, lo leen. Si no están interesados, no lo leen, ¿sí? Lo que sí, de aquí vemos capítulo 1, porque es el marco general que a mí me da o de lo que debería saber sobre un proyecto de investigación. ¿Y por qué hago directamente el texto? Eh, Únicamente presento, digamos, hago presentaciones de PowerPoint cuando son diferentes libros. En realidad a mí me gusta mucho el libro. Entonces, conocerlo el libro es conocerlo al autor. Y conocerlo al autor es saber desde qué lugar piensa y qué es lo que piensa. Este es un autor estadounidense, o sea que piensa desde el capital. Yo pongo el concepto de negocio para el estadounidense y también para el que hace economía empresarial en Europa y también para el que hace empresariado en Latinoamérica es uno solo. Si se invierte plata, lo que se quiere es una retribución en ganancia. Ese es el concepto de negocio, ¿sí? Yo puedo darle otro tipo de valor, sí, puedes hacerlo. El año pasado yo tenía un estudiante que me discutía que el mundo del negocio había nacido del trueque, es verdad, nació del trueque. ¿Sigue viviendo gente del trueque? Sí, por supuesto que sigue viviendo gente del trueque, pero siempre es un intercambio, ¿sí? Siempre hay un valor para intercambiar y ese es el concepto de negocio. O sea, lo que yo doy, alguien tiene que tener interés en comprarlo o en consumirlo. Si no, no estoy haciendo negocio. ¿Estamos? La palabra negocio por ahí resulta irritable para algunas personas que creen que todo pasa por una cuestión de capital o capitalismo. No es así. No es mi perspectiva tampoco. Tampoco es mi perspectiva pensar que todo el concepto que le tengo que dar al negocio se tiene que circunscribir exclusivamente en el negocio. De hecho, cuando trabajemos Canvas, vamos a ver que la propuesta se basa no solamente en lo que es intercambio,
sea, la propuesta de negocio se basa no solamente en lo que es el intercambio exclusivo, rígido, de te doy el caramelo y vos me das la plata, sino se va a basar en lo que le ofrezco como valor al cliente y que el cliente se reconoce y por eso me compra el caramelo. Si no, se iría a otro kiosco a comprar un caramelo. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando avancemos en lo que es idea de negocio e identificación de oportunidades con el texto de Canvas. ¿Sí? Aquí, fíjense lo que él habla de proyecto. ¿Cuál es el concepto de proyecto que maneja? Búsqueda de solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas cosas, una necesidad humana o deseo. Búsqueda de una solución inteligente. Búsqueda de una solución, digamos. A ver, el planteo de inteligente viene desde este lugar de lo que ellos llaman la inteligencia del negocio, la inteligencia del business, digamos. O sea, es de manera inteligente pensar que hay un cliente que me puede comprar, que lo han identificado, ¿sí? Y que ahí o le han creado la necesidad, porque en realidad estamos, cuando hablamos de necesidad, las empresas hoy en día construyen las necesidades más que identificarlas. ¿Sí? Esto es, a ver, mi madre nunca hubiese comprado una crema antiarruga, yo gasto fortunas en cremas antiarruga. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que a ella no le molestaba y a mí sí? No, no es una molestia, es consumirla. Alguien ha creado esa necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a construir, voy a crear esa necesidad, la advierto, la identifico. Si la advierto, me debería preguntar, ¿por qué no hay alguien que lo está haciendo? ¿Sí? Cuando empecemos a ver cómo evaluamos o cómo desechamos o cómo hay una técnica que se llama cementerio de oportunidades, es cuando empiezo a decir, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los 5 ¿por qué? ¿Sí? Entonces, empiezo a pensar, en realidad, si eso que yo estoy advirtiendo, ¿por qué alguien no lo ha hecho? ¿O por qué alguien no lo está haciendo? Entonces, el concepto de necesidad es un concepto que yo tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Y con el concepto de deseo ni decirles. Yo soy partidaria de que nos concentremos más en una necesidad que en un deseo. La necesidad siempre va a la par de lo que es la expectativa, ¿sí? Y la expectativa va a la par siempre de lo que es o genera un requisito. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona, digamos? Yo puedo tener necesidad, vamos a suponer, en un estudio jurídico, les doy algo de servicio para que salgamos del rubro de productos, porque en productos es donde más tangible lo veo. Pero vamos a un servicio. Un estudio jurídico. El cliente que llega al estudio jurídico, ¿qué necesidad tiene? Que les solucionen qué tipos de problemas. Y asesoramiento y legales. 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 O sea, no es que yo paso por la vereda del estudio jurídico y digo, ay, sí, justo se me ocurre a mí. No. Voy porque tengo. Lo mismo cuando voy a los servicios de salud. Es porque estoy enferma o porque necesito hacer una consulta. Siempre relacionada a salud. ¿Sí? Esa es la necesidad. ¿Qué expectativa? ¿Con qué expectativa voy? Sigamos en el estudio jurídico. Necesito que me resuelvan un problema legal. ¿Con qué expectativa voy? Y de beneficio propio. Beneficio propio. ¿Puede haber alguna otra expectativa? Sí, de solucionar un problema. Resolver un problema. ¿Alguna otra expectativa?
Porque fíjense que resolver un problema no está muy alejado de la necesidad. ¿Se va entendiendo? Es decir, si yo llego a un estudio jurídico es para resolver un problema legal. Tengo una necesidad de resolver o de solucionar un problema que tiene que ver con lo legal. Esa es la necesidad. ¿Cuál sería la expectativa? Beneficio propio, ha dicho Victoria. Sí, puede ser. De hecho, cuando uno llega a una instancia de juicio es porque se siente, creo, en una situación de injusticia donde lo que busca es justicia, ¿no? ¿Sí? Más o menos en términos sería eso. ¿Busco justicia? Me están escribiendo por el chat, pero no Sí, puedo. profe. Aviso. Tito, ¿qué has dicho? Que sí, eso de buscar justicia. Busco justicia. Esa sería la expectativa. O sea, que el problema se resuelva de manera justa a mi favor. Si no, ni me llego. Si sé que voy a perder, ¿ya no? ¿Cuál sería el requisito? Porque fíjense que estamos. Necesidad. Expectativa. ¿Cuál sería el requisito? Y ahí por lo general los papeles son los requisitos, papeles y documentos. El requisito en los negocios está vinculado a qué es lo que me estaría ofreciendo el estudio jurídico. ¿Sí? A la necesidad de producir cosas, o sea, la palabra requisito en este caso no está vinculado a las condiciones que yo tengo que tener para llegar, digamos, a un juicio, ni a la documentación como lo está planteando Victoria. En realidad, el requisito en este caso está vinculado a qué me ofrece este estudio para resolver mi problema que tengo lo legal, esta cuestión legal que tengo, que me hace buscar el servicio de alguien para obtener justicia y que voy y lo busco a ese estudio y no busco el otro que está a la par. No, no, yo voy aquí. ¿Pero por qué voy ahí? Porque este estudio, por ejemplo, me dice, sí, Boris. Sí, a mi modo de ver es que se especializa a veces en algo muy específico que es la necesidad que yo tengo. Correcto. Me ofrece especialización. Este es el que se encarga exclusivamente de esos temas. Bueno, ese sería el requisito. O sea, ¿qué es lo que me ofrece el estudio que a mí me hace elegirlo? ¿Sí? Valor, profe. ¿Qué ha El levantado la valor que mano? tiene. Bien, Carlos. La seguridad. El Seguridad. valor, profe. Correcto. Rapidez. Por ahí me puede decir, bueno, si vos vienes aquí, ganamos. O bueno, sería medio ilógico eso porque en los juicios se gana La y se pierde. seguridad. Pero podría decirme eso, seguridad, especialización. Eso Profe, la en... publicidad también. Ya vamos, Lorena. Pero en un segundo cierro la idea y después entra Victoria y después entra Lorena. Eso en los negocios se llama valor. Ese es el valor agregado. ¿Sí? Ese es el concepto por el cual se lo conoce al servicio o al producto y hace que el cliente o el usuario lo reconozca y lo consuma. ¿Sí? Eso es lo que se llama, lo que este autor está dando como concepto de proyecto. Volvemos. Búsqueda de una solución al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Eso es un proyecto para este autor. Sí, Victoria. Bueno, quería aportar en realidad en ese momento de que haya entendido a qué se refiere el requisito y cada vez que elegimos un servicio tenemos requisitos básicos de confiabilidad o referencia, de
celeridad, o sea, rapidez en lo que se solicite y una relación proporcional entre costo y la calidad que creemos o queremos recibir, o sea, el precio. Pero vos fíjate que lo ponen como requisito, pero en realidad cuando nosotros lo trabajemos, por eso les decía hace un rato, es el valor agregado. O sea, es el concepto por el cual el cliente lo consume o el usuario lo consume. ¿Sí? Pero es así, tal como vos lo dices. Para que todo eso suceda, ¿sí? Estamos aquí en el concepto de proyecto, ¿se acuerdan? Para que todo eso suceda, este análisis tiene que estar presente. El análisis tiene que ver con lo que quiero, que es la visión estratégica, que en realidad tiene que ver con lo que yo entiendo que quiero lograr. ¿Por qué digo que entiendo, por qué me he corregido? Porque en realidad la visión es un concepto que visualiza un futuro. Hay un autor que se llama Peter Senge, que él dice que el futuro se construye. ¿Sí? Es el concepto de visión estratégica, digamos. Él lo aporta desde ese lugar, diciendo que cuando se visualiza un futuro, porque ese es el concepto de visión, es la visualización del futuro, no siempre aparece tan claro, ¿sí? Pero sí aparece como concepto, por eso habla de visión, en realidad, ¿sí? La visión en todo tipo de organización siempre aparece con la primera palabrita donde dice ser, porque en realidad es lo que quiero ser, ¿sí? Y es donde uno pretende llegar en un tiempo determinado, ¿sí? Este concepto de visión, yo siempre lo trabajo con ustedes, con los estudiantes, porque en realidad me debería colocar en un futuro. Por ejemplo, ¿ustedes cuándo se van a recibir? ¿Cuándo tienen planificado recibirse? En año y medio. Año y medio. ¿Qué sería eso? 2025. 2025. ¿Qué mes del 2025? Y noviembre, diciembre de 2025. Diciembre del 2025. Bien. Ahí se reciben. ¿Y ahí qué hacen? Aparte de tener el título, por supuesto. ¿Qué van a hacer ahí? Busca Me trabajo. voy a... Profesora, disculpe. Sí. No sé quién está Un hablando. proyecto vamos a hacer. ¿No saben lo que van a hacer? Un proyecto. Ah, un proyecto. Profesora, disculpe. ¿Puedo hablar? No sé si me escuchan. Estamos escuchando. Bien. No, yo creo que personalmente, como lo veo yo, es que el proyecto lo tenemos que iniciar ahora y tiene que ir creciendo a medida que vamos creciendo en la carrera, porque no podemos llegar hasta el final y empezar desde ahí. Sería interesante que sea así. Sí. Pero ustedes seguramente cuando se han inscrito, por eso hablamos de visión, al menos se han imaginado qué va a pasar en enero del 2026 o dónde quieren estar. Sí, le hago un comentario por ahí fuera de lo que es la parte de negocio o también integrada. Yo lo veo dentro de lo que es integrado al negocio. Hay una ley provincial que se adhiere a la ley nacional de energía renovable, pero que Ajá. todavía no está en funcionamiento. Y esto yo lo veo como una traba bastante importante para los técnicos de energía renovable. ¿Por qué? Porque si no hay negocio de instalación, no hay negocio de mantenimiento, no hay negocio de venta de insumos, no hay negocio de la parte técnica en la instalación.
si no se habilita la ley de producción de energía solar en las viviendas. ¿Y eso qué hace? Entonces, lo que yo he estado haciendo, por ejemplo, yo estoy gestionando en una parte que le compete a la provincia, que esto se pueda destrabar. Claro. Desde mi persona, digamos que estoy haciendo algunos trámites que los he iniciado solo, ¿sí? Al escuchar de que había grandes barreras para que esto se inicie, y la verdad que desde mi parte he visto que he podido empujar esta pared bastante, ¿sí? Sí. Y soy una sola persona. Ahora me imagino que en conjunto de todos los técnicos que posibles se van a recibir, esto Ahora, hubiese sido mucho más sencillo. claro. ¿Y por qué no? ¿Tendrían ejercicio profesional entonces? Es simple. Correcto, profe. Bien. Bueno, Pero entonces, creo que por ahí lo que se ha estancado, o sea, o que los compañeros no tienen la visión justamente de qué van a hacer, ¿entiendes? Yo lo veo, yo ya tengo esa visión de que yo quiero comercializarlo, ya sea en el servicio, ya sea vendiendo los insumos, ya sea haciendo el mantenimiento. Veo un montón de cosas de negocios en cuanto a lo que yo quiero hacer, que es fotovoltaico y solar térmico. claro. Bien, pero a ver, esto que vos estás planteando, Boris, tiene que ver con este concepto de visión, ¿sí? Vos estás un poco más avanzado, digamos, porque has descubierto que el marco legal del ejercicio profesional todavía no está resuelto. Entonces, eso sí va a ser un tema en donde ustedes van a tener que trabajarlo, pero mucho, digamos. Victoria, tenías la mano levantada. Sí, profe, acabo de levantar. A ver, Quería añadir al comentario del compañero que me ha resultado muy interesante, que tal vez pueda socializar este impulso que está teniendo para movilizar desde lo legal de nuestra área y podamos conjuntamente en toda la carrera aunarnos a ese pedido, porque obviamente va a ser un beneficio para todos quienes nos recibamos. Desde mi caso particular, yo proyecto viajar a otros países, por ende, tal vez sea un beneficio en el que quiera contribuir para todos, pero yo me proyecto viajando e instalando formas de energía en comunidades o en casas particulares. Y bueno, les comparto también que esa es mi visión de saber instalar y saber usar para mí misma también y por ende compartir con mi círculo formas alternativas y, ¿por qué no? Eh, Sacarnos la esclavitud, discúlpenme la palabra que tenemos para con EDC, que es una gran cadena actualmente, entonces creo que acercar y socializar formas nuevas de energía, bueno, es una tarea que sería bueno desde todos los puntos proyectar y ampliar. Gracias. sí. Bueno, ahí Boris y Victoria claramente han dado una visión. ¿Por qué habla Peter Senge de construir ese futuro? Boris un poco más adelantado, porque él ya está haciendo todas las investigaciones para poder construir ese futuro. Victoria todavía lo tiene en el análisis de la visión porque seguramente va a tener que investigar con respecto a países y comunidades en donde ella pretende viajar, a ver si no hay los mismos problemas que tiene Santiago del Estero, que por ahí no está regulado el tema de energías renovables. Entonces, si yo voy y me instalo en una comunidad y resulta que no está regulado el tema de energías renovables, entonces habré gastado dinero y esfuerzo en algo que no lo voy a poder hacer. De esto se trata construir el futuro. De esto es lo que habla Peter Senge cuando dice, bien, cuando tenemos una visión, tenemos que empezar a construir. Y empezar a construir significa esto, empezar a hacer el camino de tal manera que empiece
empiece a construir y empiece a analizar y empiece a desarrollar y empiece a investigar y empiezo a proyectar, porque de eso se trata, ¿no es cierto? El primer paso del proyecto tiene que ver justamente con ese análisis. Fíjense el gráfico. El gráfico me habla de 4 contextos en donde todo proyecto se desarrolla, ¿sí? Hay un contexto industrial que tengo que entender aquí, el sector en donde donde voy a ejercer, el sector donde me voy a desarrollar mi actividad, que en ustedes es muy claro, es el de energías renovables, ¿sí? Ese es el contexto, que lo tengo que conocer únicamente de Santiago y no puedo conocer de manera regional, lo puedo conocer de manera nacional o lo puedo conocer de manera global, como quiere hacerlo Victoria, ¿sí? Entonces, ese contexto yo tengo que conocerlo, ¿sí? Estos son las 6 perspectivas que a mí me van a colocar en un lugar de análisis, ¿sí? El primero es saber, conocer bien a qué me voy a dedicar, o sea, energías renovables. El segundo es el ambiental, porque no en todos los lugares se debe desarrollar la actividad de la misma manera. Entonces, es más, hay un manual de análisis ambiental, de impacto ambiental para energías renovables, ¿sí? Que lo saca, yo lo tengo por ahí si lo quieren que les comparta, ¿sí? Lo saca CEPAL. O sea que no estamos, lo que les quiero decir es, a ver, nosotros podemos innovar en ciertas gestiones. Lo que sí, todos estos análisis, alguien ya los ha hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que se ha hecho y cuál es el análisis que se ha hecho, ¿sí? El contexto tecnológico. El contexto tecnológico tiene que ver con el desarrollo tecnológico que existe, en donde yo voy a ejercer, en donde yo quiero desarrollar mi proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a suponer Santiago. Si este marco legal no existe, entonces muy difícilmente yo voy a venir y me voy a instalar con una gran empresa de insumos cuando no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, el desarrollo tecnológico tiene que ver con los avances, con el avance del conocimiento en la temática donde pretendo desarrollar, ¿sí? Donde pretendo construir mi negocio. El contexto económico. En el contexto económico tengo que ver qué cosas me van a frenar o me van a impulsar, ¿sí? Porque desde el punto de vista del negocio, tengo que ver qué cosas está sucediendo en la economía que a mí me van a frenar o me van a impulsar, ¿sí? Probablemente esto de la esclavitud que hablaba Victoria ahí, esto de la desregulación, digamos, de la energía eléctrica que ha llevado a tener, o sea, hay boletas que son impagables y puede empezar a mirar al sector de energías renovables, sobre todo en el fotovoltaico, como una gran opción. Ahora, no es una opción para cualquiera, o sí, no sé. Entonces, eso es el análisis del contexto económico. El contexto político tiene que ver con el marco regulatorio, impuestos, legalidad, todo lo que regula o desregula el gobierno nacional y provincial, ¿sí? Que está en relación también con esto del contexto regulatorio. Pero como este es un autor estadounidense, en realidad cuando él habla de regulaciones, habla de quiénes son los que pueden entrar y salir del sector, del mercado, diría. Si hay grandes obstáculos que regulan la actividad, eso es una barrera de muy alta entrada que a mí no me va a permitir entrar. O sea, si yo soy Juan de los Palotes y quiero incursionar qué sé yo, en farmacéutica, que en Estados Unidos está altamente regulada, o sea, no cualquiera puede entrar, entonces yo, que tengo una brillante idea sobre la farmacia, sobre el sector farmacéutico, y no voy a poder.
porque es un sector que está muy regulado. A eso se refiere este autor cuando habla de contexto regulatorio, ¿sí? No hay grandes, en la Argentina particularmente, no existe tanta regulación, y menos hoy, en donde todo se está desregulando, ¿sí? Eso es lo que a mí me va a dar una perspectiva, bueno, y el contexto social y cultural, obviamente, ¿sí? No es, a ver, las empresas y cualquier tipo de organización, en tanto tengamos la concepción de que son sistemas abiertos, es decir, son sistemas permeables, viven dentro y para la sociedad, entonces el contexto social y cultural es influencia para todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Y así también las organizaciones y empresas influyen en la sociedad donde se sitúan. Entonces, el análisis contexto de lo social y lo cultural es un análisis que se da, de hecho, digamos, no, nadie pensaría en armar un proyecto sin tener en primer lugar en vista el análisis sociocultural. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos a ¿Me las escucha, partes. profe? Sí, Carlos. Eh, Ahí en el contexto regulatorio, ¿Cómo? por ejemplo, en el contexto regulatorio que Sí, estábamos hablando, participaría, por ejemplo, la AFIP, que trabaja como regulando los impuestos en lo que sería el Estado. claro. Vos ahí lo que te tienes que fijar es qué tan regulado está el sector en donde vos pretendes desarrollar tu proyecto. ¿Qué es regulado? Que el Estado tiene algún tipo de intervención eh, para impulsar o para obstaculizar el mercado. Eso es regular, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, me viene a la cabeza que hay casas que venden cosas importadas, por ejemplo, que vienen de manera ilegal al país y hay negocios que ponen al frente de otros negocios. Por ejemplo, ahí en la Tucumán, por ejemplo, está Castillo y al frente hay un negocio de importados. Castillo vende productos de origen nacional y el otro vende productos de origen desconocido. En ese caso, el contexto regulatorio no funciona. Y no. Pero no sé si no funciona el contexto regulatorio, porque eso está regulado. Hay que ver, porque a ver, es una casa al público, puertas abiertas al público, en una de las peatonales más importantes de Santiago. No sé si no está regulado. Después hay otro en la Solís y Independencia aproximadamente. A mí me llama la atención, sería, desconozco, no estoy entrometido en el tema, pero si veo cuáles son los productos que venden y me doy cuenta de que no son productos que se consiguen en, en otras partes, digamos. Y me llama mucho la atención eso de la peatonal. Por eso usted que la veo más, este, como en el tema, le preguntaba sobre eso. No, no. Una cosa es que vos vendas cosas importadas, ¿sí? Y otra es que vendas el mismo producto. A ver, vamos a poner un ejemplo. El- los equipos de música, porque yo me he imaginado las casas que me estás diciendo. Castillo va a vender equipos de música que tengan que ver con la producción nacional o no, porque los super hoy te venden el atún ecuatoriano,
Está abierta la importación en ciertos alimentos. ¿Ya no? Está desregulado. Eso es desregular. ¿Sí? Entonces, el hipermercado me puede seguir vendiendo el atún La Campañola y a la par va a estar el atún ecuatoriano, que por la desregulación, o sea, por la del mercado, esos productos pueden ingresar y competir de la misma manera con los productos nacionales. Me parece que eso es lo que te estás refiriendo vos. Y el hecho de que vos lo que me decías es la FIP. A ver, el poder de policía no lo tiene el cliente. ¿O sí? Porque si vos dices, quiero que me venda ese bafle y quiero que me facture el bafle. Y si el negocio no te factura el bafle, entonces vos tienes la facultad de ir y decirle, señora FIP, mire, no me ha facturado el bafle. ¿Ya no? Porque ese poder lo tenemos los consumidores. ¿Sí? Pero también puede pasar que el mismo organismo que es la FIP, que tiene facultad de fiscalización, vaya y diga, o vaya y haga una inspección y diga, ¿por qué usted tiene o vende cosas importadas sin tener? Porque los productos importados tienen un requisito de trazabilidad. Ese requisito de trazabilidad indica en dónde, a cuánto y cómo ha entrado al país. ¿Se entiende? Y eso lo tienen que tener los negocios. Sobre todo negocios como esos, que únicamente venden productos importados. Yo no sé si ustedes han vivido en la década del 90, o a lo mejor eran muy chicos. Yo sí me acuerdo cómo entraban los productos importados, cuando estaba abierta toda la importación. Hoy de a poco se empieza a ver. Vuelvo a insistir, la entrada de los productos alimenticios, hoy puedo encontrar café ecuatoriano, atún ecuatoriano, yerba de Paraguay. Puedo encontrar muchos productos que vienen de la importación a la par de los productos nacionales. Eso es desregular, Carlos. Lo que está pasando con la garrafa de 10 kilos, las garrafas envasadas, que se ha desregulado el precio. El vendedor le pone el precio que considere competitivo. Eso es desregular. A eso se refiere el contexto regulatorio. ¿Se entiende? Bien, Bien. profe, buenas Sí, noches. profe. Perfecto. Pablo Benac. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tal. Profe, ¿y cómo en ese caso, cómo al no tener regulación, cómo compite una industria nacional con un importado? O sea, un ejemplo de este negocio que tiene cosas importadas a la par, hay uno que vende cosas nacionales. ¿Cómo compite con eso, ese precio que es 3 veces menos a veces? Y al no tener la regulación, no hay el mismo consumidor, al tener el costo más bajo, si le dicen, no, bueno, yo te lo vendo más barato, pero tampoco te de factura, el mismo consumidor acepta. Libre mercado, Pablo. A lo mejor no tiene, a lo mejor los clientes de Castillo van a ir por la financiación y no por el precio más bajo. Vos fíjate que todas las de electrodomésticos están yéndose a 12, 18, 40% de descuento. O sea, esas son sus estrategias hoy. Pero bueno, hoy es eso, libre mercado. ¿Está? Vayamos terminando porque es 7:30, 19:30. Me va a quedar a mí un temita que es la toma de decisiones asociadas a un proyecto, que eso lo vamos a ver un poquito en la primera entrada que tengamos el día 4 de septiembre. Vuelvo a insistir, este material queda. Hay cosas que les va a interesar, hay cosas que no. Lean lo que les interese. Yo siempre hago hincapié en eso. Los intereses de ustedes siempre son o deberían ser
las cuestiones más importantes, ¿sí? Pero sí vayan pensando en esta lógica, ¿sí? Miren, a mí cuando Victoria me ha dicho, yo vengo de las artes, digo, ¿qué hacemos con Victoria? Y ella misma ha dado su visión, ¿sí? Entonces, comencemos a construir eso, ¿sí? Para ver para dónde nos vamos a enfocar cuando hagamos el trabajo. ¿Estamos? Entonces vuelvo a repetir, este es el trabajo tiene que estar subido por el grupo, un integrante del grupo sube el trabajo, indican en el mismo trabajo quiénes son los integrantes del grupo, hasta el mismo día 4 de septiembre, una hora antes, porque yo no veo los trabajos, sino los veo después, ¿sí? No veo el trabajo antes. Si no logran subir el trabajo, si tienen algún tipo de problema, ese día en el encuentro me dicen, profesora, nosotros no hemos podido hacer ni subir porque nos ha pasado esto y esto, y lo resolvemos en el encuentro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado como duda, como inquietud? ¿Ninguna? Entonces nos vemos el 4 de septiembre. Profe, la última. Sería el próxima semana no vamos a 28 tener clases. encuentro. Pasamos Bien, directo perfecto. al 4 de septiembre. Muy bien, muchas gracias, profe. Nos vemos entonces. Que estén Gracias, bien profe. Chao, Un gracias. gusto. ustedes. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, hasta Chao, hasta luego. luego, profesora. Hasta luego, profe. Hasta luego. Estoy leyendo los mensajes.